Entonces las clasifica como variantes de interés o variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son aquellas que son más infectivas, que causan en algún momento más daño o que pueden hacer que las hospitalizaciones se incrementen. Interesantemente, esta cayó dentro de la clasificación de variante de preocupación porque es más infectiva. Ok. Quiere decir que tiene la capacidad, tiene una capacidad mayor de transmitirse de persona a persona. No con esto quiere decir que sea más dañina. De hecho, al contrario, lo que se ha visto es que esta no es una variante que cause más daño que las anteriores que ya No teníamos. es más letal. No es más letal, eso es Ni definitivo. que, ni que la COVID-19 no es más letal en el sentido de la gente que estamos vacunados. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que en ese caso es interesante Ok. porque se sugiere que es una variante que pudiera, en un momento dado, eh, evadir los mecanismos que tienen actualmente las vacunas para protegernos. Es decir, Ujú, que aunque tú y yo estemos vacunados, en un momento dado podemos adquirir esa variante. ujú. La situación está en que no nos hace daño, ¿no? Sin embargo, aquí es importante recalcar que en la medida en que la población siga vacunándose, la aparición de esas variantes va a ir reduciendo, Ujú. definitivamente. Esta es una situación que se preveía, es una situación que se consideraba que se podía presentar precisamente por el paso relativamente lento que estábamos teniendo con los procesos de vacunación. O sea, la población no se pudo vacunar de un solo golpe. Eso, fíjate que lo dijo López Obrador en la ONU y dijo, como vacunación a nivel global hemos fracasado. Entonces, no, si los judíos ya todos en Israel ya están todos vacunados, en Europa sabe qué. Y sale esta nueva variante en África Así es. y ahora le ponen, por no poner así, no será sonar como discriminatorios, en lugar de poner la variante brasileña, la variante australiana, esta sería la variante africana, Uh -huh. porque no están todos vacunados. Así es. Eso que dijo el presidente de México, que muchos se rasgaron las vestiduras, es una realidad entonces. Sí, 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 es una Uh -huh. realidad que nos agarró desprevenidos. Nosotros, tristemente, bajamos la guardia. Sí. Cuando empezamos a ver que el semáforo epidemiológico, y hablo del caso de México, que el semáforo epidemiológico se puso de naranja a amarillo y de amarillo a verde, Uh -huh. todos bajamos la guardia. Y entonces veías a la gente en las calles de Caborca atestando las calles, los comercios, y eso finalmente genera que se relajen las medidas Uh que -huh. tanto trabajo nos costó adoptar. ¿No? Yo comentaba en alguna otra ocasión que me parecía muy triste que a estas alturas del siglo XXI nos tuvieran que venir a enseñar cómo se lavan las manos. Eh, No solamente eso, nos empezamos a lavar las manos, doctor. Exacto. Íbamos y jugábamos básquetbol, te lo digo por experiencia propia, íbamos a cualquier parte y saliendo de cualquier actividad, llegamos a los tacos directito, tocando todo y nos comemos los tacos así. Ahora ya sabemos que el lavado de manos es muy importante. Claro, fundamental. Eso y pues las medidas de prevención como son las vacunas, ¿no? Actualmente esa estrategia que se tiene de reforzar con una siguiente dosis, pues me parece pertinente, me parece prudente, aunque pues finalmente como estamos viendo con esta nueva variante, no necesariamente implica que vamos a estar completamente protegidos. Esto Ujú. es que seguimos, que debemos de seguir con las medidas de prevención, de higiene. La COVID-19 se quedó Sí. para siempre, así como existe la viruela, como existen pues cantidad de muchos virus, pero se puede mitigar en la medida que nos vacunemos y que nos cuidemos. Es la única manera de que se evite el seguirse propagando, pero la enfermedad como tal se quedó. Así es, y que conozcamos al microorganismo. En la medida que nosotros sepamos cómo funciona, cómo actúa, cuál es el mecanismo de daño, también es en la medida en la que nosotros nos vamos a proteger. El problema ahorita se presentó porque fue algo desconocido. Ujú. O sea, no sabíamos cómo reaccionar, cómo protegernos. Con el paso de estos 2 años Ujú. hemos aprendido a convivir con el virus. Pasó en el 2009 con la influenza. Tuvimos Sí. una epidemia similar. ¿Qué pasa ahora? Cada año nos ponemos nuestra vacuna, ¿no? Ya Ah, sabemos cómo ya vivir con ella. vemos gente que no nos la ponemos. Aún así. Aún así no, y que decimos, bueno, la influenza no es tan, como que no fue en su momento tan como ahora, pues que fue una pandemia.
Así es. Sí, ahí dependió tanto de la letalidad del virus. El virus de influenza no es tan letal como Ajá. el coronavirus. No es tan No letal. es tan letal. Oye, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esto que estamos viendo de que si ya te dio y ya tienes tu cuadro completo, como le dicen, ahora hemos aprendido muchos Términos. tecnicismos de vacunación y viene esto de refuerzo, te puede dar, pero no te va a ser tan letal. Puede que sí te mueras, pero existe menos posibilidades de morir. Así es. Y sobre todo el proteger a las personas que por la razón que sea no están vacunadas todavía Ujú. o que no han estado en contacto con el microorganismo. Hay mucha gente, dice Isaac Corif que nos ve en Estados Unidos. Buenos días, les comunico que Pfizer está en miras de sacar una cuarta vacuna, o sea, es una cuarta vacuna. Así es. Eh, Mucha gente ha causado duda el vacunarse porque estábamos acostumbrados a tener procesos de desarrollo farmacéutico muy largo, Ujú, que toman entre 10, 15 años y causó mucho ruido el que la vacuna haya salido tan rápidamente. ujú. La situación está que no debemos olvidar que con lo que estamos lidiando ahorita se llama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, Ese es ujú, el nombre del técnico virus. del virus. Ujú. Entonces, al haber un 2, quiere decir que ya hubo antes un 1. Hubo un uno. Así es. Hubo por ahí de 2002, no quisiera dar el dato equivocado, la aparición de un SARS-CoV que estuvo relacionado con camellos. Entonces, Ujú. durante los últimos 20 años se estuvo trabajando con estrategias para combatir ese virus. Y como es muy parecido con el que nos está quejando ahorita, Ajá. ya no tuvimos que hacer todo ese desarrollo tecnológico, todo ese desarrollo científico para esa vacuna. Ah. Entonces, las farmacéuticas, los científicos estamos trabajando en generar nuevas estrategias para estos microorganismos que se encuentran, ¿no? Ujú. Entonces, eso ha permitido que la ciencia avance muy rápido, en Ok. este caso. En este caso, qué interesante dato. Yo lo desconocía tú, Julián. O sea, nos estamos sorprendiendo porque hemos hablado mucho del SARS-CoV-2, que es el virus este que causa la enfermedad de la COVID, y así se dice la COVID, ¿eh? O Así sea, no, es. no crean que es el COVID, no, es la COVID, así como, eh, aunque suene extraño, pero es la COVID. Y estamos entonces en esta etapa. También se ha criticado mucho de que las farmacéuticas no han soltado las patentes para que se salven más humanos. ¿Esto qué pasa con las patentes? Y esto de que la que tienen los maestros, que la Cancino, que no es tan buena, que porque es china, que la rusa, que no es buena porque es rusa y pues ya ves, y como que las únicas autorizadas, no, yo quiero ir al otro lado, que son las gringas. ¿Qué pasa con estas vacunas? ¿Son buenas la Cancino y todos estos? Sí, finalmente hay un vacunólogo al que admiro mucho, mexicano, que trabaja en la Universidad de Texas, Ajá, doctor Alfredo Torres. ajá, Él siempre dice que la mejor vacuna es la que está disponible. O ujú. sea, es una frase contundente. Sí, ¿Por qué? Porque aunque yo quiera la de Pfizer, pues si nada más está CanSino, AstraZeneca, pues póntela, te va a proteger. El caso con la liberación de las patentes, y eso aplica para la vacuna y para todos los medicamentos, es que el desarrollo tecnológico científico es muy costoso. Genera muchos gastos para quienes desarrollan el medicamento. Evidentemente, ante esta situación de pandemia, de impacto a nivel mundial, ujú, pues todas las farmacéuticas tratan de, en la medida de lo posible, reducir los costos para la población. ujú, ¿Sí? Ahorita, precisamente como la vacunación en países en vías de desarrollo como el nuestro está, por así decirlo, sujetada por los organismos gubernamentales, no está disponible para todos, ¿no? Para la gente de que puede ir a una farmacia o con un alergólogo y comprar la vacuna, como sí, sucede con muchas otras. sí, Uno va con el alergólogo y le pueden poner la triple viral, la BCG, la que nos pone el sistema de salud, ¿no? ujú, Y uno tiene la alternativa de me espero cuando me toque el esquema o voy y la compro. ajá, Entonces, ahorita se le está dando la prioridad a los esquemas gubernamentales porque, en teoría, tienen el objetivo de alcanzar a toda la población, principalmente a la más vulnerable, ¿no? A las que están alejadas, a las que tienen menos poder adquisitivo.
Ujú. Si nosotros consideramos que en promedio alrededor de 1,500 pesos cuesta una vacuna, estoy hablando de la vacuna de la varicela, por ejemplo, Sí, eso cuesta. más o menos en el sector privado. Entonces, imagínate cuánto estará una vacuna de coronavirus, ¿sí? O sea, no toda la gente va a tener la capacidad adquisitiva de decir, dame una o dame 5 para mi familia. Wow, estos datos son increíbles. Yo no tenía idea de cuánto costaba la vacuna. Miren, aprovechemos. Las vacunas que está dando el gobierno son las mejores porque son las que hay. Si te tocó Pfizer, qué bueno. Si te tocó CanSino, qué bueno. Si te tocó el Sputnik, qué bueno, porque es lo que te puede salvar. Así es, así es. Ahorita no sabemos, ahorita que dije de los costos, no Sí, sabemos en cuánto va no, a estar esta. está protegidísimo Sí, esos claro, datos, ¿eh? Son de seguridad nacional. Por seguridad nacional, ningún país está revelando cuánto cuesta cada dosis. así es, Y por eso es lamentable que se echen a perder, porque además tienen una vida muy cortita, ¿verdad? así Por las es. condiciones, tienen que estar a menos 30 y tantos grados, o no sé, Menos, menos, ¿no? menos 70 menos 70 en el grados. caso de la Pfizer. En el caso de la Pfizer, y ahí sí, mira, el reconocimiento para la Universidad de Sonora, que ha puesto a disposición de la humanidad que vivimos aquí en Caborca y aquí en la región, esos refrigeradores únicos que te conservan esas vacunas, y todo el mundo es la gran lucha, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué pasa aquí? Cuando le digo doctor, es doctor en microbiología, estamos hablando con un experto, con un científico. ¿Y qué pasa aquí con el asunto de cuándo se va a alcanzar esa famosa, si es que va a haber inmunidad de rebaño? Eh, Se va a alcanzar la inmunidad de rebaño cuando empecemos nosotros a ver una reducción real de los hospitalizados. Ajá. Ahorita nosotros estamos en ese en ese cambio de empezarnos a familiarizar con el virus. Entonces, mucha gente empieza con algunos síntomas y ya sabe cómo actuar. Sí. Entonces, hay muchas personas que están infectadas, pero que están en su casa, que inclusive ya no tuvieron la necesidad de ir al médico o al hospital, ni Ya necesitaron de saben que va a hospitalizar. pasar. Exacto, exacto. Los casos más drásticos, las personas que tengan alguna morbilidad, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, por lo que Que sea. en México es el caso, tenemos pero para tirar para Sí, arriba. ¿Qué claro. pasa con ellos? Los mecanismos inmunológicos de esas personas están más abatidos. Ah, Es son decir, vulnerables. están vulnerables. Esa es la palabra. Entonces, al estar vulnerables, cualquier microorganismo, no solo el causante de la COVID, Ajá. cualquiera, pues encuentra un espacio abierto para poder hacer el daño. Ujú. El sistema inmune es el único mecanismo que nosotros tenemos para protegernos de cualquier infección. Entonces, si esas personas, llámese diabéticos, llámese hipertensos, llámense trasplantados, porque también eso sucede, pues tienen alguna alteración en su fisiología. Y dentro de esos cambios en la fisiología también se ven alteraciones en el sistema inmune. Eh, bueno, es increíble lo que estamos conociendo aquí. Si tiene alguna duda, aprovechemos que tenemos un científico en todo el sentido de la palabra, ¿eh? Dice, las personas que no se han vacunado, dice Isaac Corif, que tiene información de Estados Unidos, es muy valiosa, tienen 15 veces más posibilidad de fallecer que las que ya se vacunaron. Por eso acá en los Estados Unidos todos se están vacunando y hay muchas colas. También ayer teníamos el dato que el 84% de los caborquenses ya están vacunados. O sea, la gente que se refieren al caborquense, pues ya los adultos. ¿Por qué Sí, en los niños no causa tantos daños? Y qué bueno, es una bendición, qué claro. bueno que así fue. Y en los adultos sí. ¿Por qué sucede esto? El virus, cualquier microorganismo, para poder causar daño, lo primero que tiene que hacer es llegar, lo segundo que tiene que hacer es fijarse. Ujú. Entonces, cuando nosotros en una conversación platicamos y con las gotículas de saliva Sí. llega el virus a cualquiera de nosotros, ya está pasando el primer paso, que es la llegada. Ajá. El siguiente paso es adherirse. ¿Okay? Entonces, el virus utiliza para adherirse una molécula que se llama enzima convertidora de angiotensina, es el nombre técnico, Sí. AC2 le dice. En el caso de los niños no está tan desarrollado.
a diferencia de los adultos. Entonces, el virus no tiene la posibilidad de adherirse tan No fácil. se agarra en un niño porque los niños no está desarrollado. Exactamente. Es encima. Ok. Sucede un cuadro respiratorio, pero es muy leve porque la carga viral, es decir, la cantidad de virus que llegan, No se no está. multiplican porque no se agarraron. Wow. Exactamente, exactamente, a diferencia del adulto. Conforme vamos avanzando en la edad, ese receptor se va presentando y entonces el virus tiene más posibilidades de Mm, agarrarse. Qué interesante. Pues miren, estamos conociendo todos estos datos y sobre todo platicando. Pues mire, doctor, que no sea ni la primera, queremos que este tipo de charlas las tengamos cada viernes. ¿Qué les parece? Ahí con la Claro que sí. universidad. Mira, agradecemos muchísimo a Rafael de la Rosa porque la ciencia para eso es. ¿Qué le recomiendas a la gente? Sobre todo los que se informan con memes y Facebook. Y yo les digo, es que Facebook, memes, muchas cosas sí te pueden servir, pero siempre vea la fuente de la Así es. información con los científicos, con los que están autorizados. ¿Qué le recomiendas a la gente en estos momentos? Sobre todo que ya empiezan las posadas, las pachangas, los abrazos, las fiestas. Es nuestra tradición, somos mamíferos y de ahí partimos. Pues, ¿qué le Claro. recomiendas a la gente para informarse, para cuidarse eh, en estos momentos? En primer lugar, combatir la desinformación. Es decir, yo no comparto lo que no esté seguro. Ajá. También buscar la fuente, ¿no? Si me lo dijo la amiguita, el vecino, que a lo mejor no tiene una formación formal, vamos Ujú. a decirlo así, pues genera duda. Entonces, cuando algo suceda, cuando hay alguna duda, cuando te genere cierta controversia, buscar con una persona que sabe, como lo mencionaba. A lo mejor con el médico, a lo mejor buscar en páginas de internet Ujú. científicas formales. Ahorita Sí. ya tenemos el internet en la palma de la mano, Sí, entonces todo el día. eso. Después, el mantener las medidas de higiene. Eso es vital, eso considero yo que fue lo que hizo que este par de años no haya sido tan drástico y no relajarnos en cuanto a las medidas de prevención. Eso sería la segunda recomendación. Y la más importante, que se vacunen los que no están vacunados. Vacunarse. Así es. Vacunarse, doctor. Aquí tienes una felicitación, dice Luis acá. Ya uno se puede hacer la prueba, o sea, el test en la casa para ver si estamos infectados del COVID-19. En las farmacias las dan esas pruebas gratis. Sí, Fíjate, en Estados Unidos qué sí. avanzados ya. Saludos y bienvenido al doctor Edwin Acaborca y a la Unison. Sí, miren, Gracias. agradecemos que la ciencia llegue. Yo siempre les digo, alguien me decía, tómate ¿sabe qué? Toji o sabe qué. No, 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 no. Basémonos en la ciencia, en lo que está en la ciencia bien aprobado para poder salir vivos de este asunto. Y no con la COVID, con todo.